Entonces, bueno, sí está esto, me estás hablando que ya era que le integraban una computadora a un objeto tonto que no tenía Ujú. eso. ¿Tú sabes quiénes fueron las primeras empresas que empezaron a hacer esto, o las empresas comerciales o patentes, si es que hubo antes de esto de las marcas, que empezaron a utilizar las computadoras, a integrarlas en cosas que no eran comunes? Hombre, pues es que esto hay una, a ciencia cierta decirte qué empresa fue la primera que lo hizo, no lo sé, porque pues obviamente mi área de especialidad es la electrónica y la electrónica incrustada existe hace mucho, Yasmín. El término en inglés es raro, se llama embedded. Alguna gente lo traduce como embebido o embedido y yo le llamo incrustado. Y en mi definición de Internet de las cosas, yo mencioné la palabra incrustada y yo decía, ¿quién es el objeto al cual le vas a incrustar? Electrónica. Y la incrustación es que le vas a pegar pues un Arduino, un Raspberry Pi, que hoy en día ya tenemos eso. Pero si los sistemas incrustados existen hace mucho tiempo. Entonces, tú tenías pues una máquina, por ejemplo, industrial para cortar madera, por ejemplo, y la querías hacer inteligente, pues le conectabas electrónica, le incrustabas una electrónica y ya la volvías inteligente porque podías, pero era una electrónica que tú desarrollabas casi artesanalmente, ¿sí me explico? Y yo te puedo decir que, por ejemplo, tuve un alumno de maestría hace como 10, 15 años que ni siquiera existía el Internet de las cosas, trabajaba en un aserradero aquí en la zona de Las Vigas y su proyecto fue hacer la inteligencia de una máquina de cortar madera e hizo la propuesta del circuito electrónico para controlarlo de manera electrónica e inteligente. Entonces, Mm. este tema de la electrónica incrustada, pues existe hace mucho y hay muchas propuestas. Y ya luego, pues obviamente, las marcas que ya dije, Intel, Texas Instrument, este, Motorola, son marcas de electrónica que han desarrollado dispositivos pequeños, baratos, inteligentes que hoy sirven para incrustarle la electrónica a las cosas. Efectivamente, okey. Entonces, también esto estaría, por ejemplo, bueno, ligado con todo esto que ya le incrustaron, como me decías, la electrónica a cosas. Bueno, tú me mencionaste hace rato, por ejemplo, los refrigeradores. Sí, Eh, Me mencionaste también, por ejemplo, Alexa, ¿no? Alexa, que es el asistente virtual de Amazon y, pues, bueno, tiene sus bocinas, ¿no? Que se llaman sí, sus bocinas Echo, creo que se llaman. sí. En este caso, por ejemplo, bueno, ¿el asistente virtual se considera dentro del Internet de las cosas o es una tecnología aparte? Sí es Internet de las cosas, porque está conectado a Internet sí o sí, Ah, y se conecta con una nube. O sea, sigue la misma arquitectura que ya describí. O sea, imagínate, la Alexa, o el asistente de hogar de Google. Por ejemplo, yo en particular utilizo el de Google. ¿Y cómo inicias el asistente? Le dices, hey Google. Entonces tiene un sensor. Mira, ahorita dije Google y mi teléfono ya se aprendió. ya me contestó. Este, abusados, porque yo siempre digo, o sea, yo soy desarrollador y soy tecnólogo y soy científico y amo lo que hago, pero también digo que son herramientas tecnológicas que hay que tener mucho cuidado. Y, y, y el tema, por ejemplo, es la seguridad. Fíjate bien, yo tengo aquí al lado mi teléfono, mi smartphone, está bloqueado y dije, hey Google, y me respondió. Y ahorita volví a decir, hey Google, y me volvió a estar atento a ver qué digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El teléfono celular, la Alexa, el asistente de Google, tiene sensor. ¿De qué tiene sensor, Yasmín? De voz. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es el Alexa, el Google Home, todo el tiempo están escuchando, todo el tiempo están escuchando.
y lo que buscan es un patrón de voz. ¿Qué patrón de voz busca la Alexa? Está esperando que digas, Alexa, cuando lo dices se activa. El Google Home. A lo que quiero decir es que, por ejemplo, tienes el asistente en tu recámara, tienes el asistente en tu sala, tienes el asistente en tu cocina, y tú estás con tu familia hablando y diciendo, oye, mira que hoy fui a comprar y fui a comer y me pasó tal cosa. Todo eso lo estás tú escuchando el asistente. ¿Sí está claro? En el momento que le detecta que dices Alexa, se activa. El momento que digas Hey Google, se activa. Pero para poder hacer eso, todo el tiempo que está encendido está escuchando lo que tú dices. Y eso que detecta lo está subiendo a la nube, porque en la nube está el sistema que detecta el patrón de voz, y si lo detecta, pues entonces se pone a tus órdenes y te dice qué es lo que quieres que haga, pregúntame por el clima, pregúntame las noticias, quieres oír música. ¿Sí me explico? Entonces, por supuesto que es un dispositivo de Internet de las cosas. Yo, por ejemplo, en casa te decía hace rato, pues tengo los switches de la luz, todos son inteligentes. Entonces yo al Google le digo, hey Google, enciende la luz de mi recámara, enciende la luz del balcón. Y el dispositivo, el Google Home se conecta con el switch de objeto a objeto y se lo hace a través de Internet. Es Internet de las cosas puro. ¿Sí me explico? Eso es Internet de las cosas puro. Entonces, por supuesto que sí. Y pues ya ahí, ya la cosa, luego está el tema de la seguridad, ¿no? Que cuando metes tus datos a la nube, pues yo digo que le eches la bendición o digas Hakuna Matata. Sí, porque yo digo que cuando te conectas a Internet, utilizo una frase de barrio y digo, aplica la de que el que se lleva se aguanta. Eso quiere decir que cuando te conectas a Internet, ya sabes a qué le tiras, que tus datos van a andar rondando por todos lados y pues estás en riesgo de que te hackeen, de que te roben la identidad, de que tus datos sean usados para otras cosas, etcétera. Ok, entonces, por ejemplo, en este caso que ya, bueno, que estamos entrando al terreno de seguridad, ¿habría alguna manera en que nosotros nos pudiéramos proteger un poco, al menos, pues, para esta cuestión de que recogen nuestros datos y de que podrían hackearnos, etcétera? Bueno, a ver, hablando del Internet común y corriente, este, cuando te instalas, por ejemplo, en el smartphone una aplicación, tienes que leer las advertencias que te da. O sea, porque te descargas una aplicación de la tienda de tu teléfono y uno, o sea, por ejemplo, mira, en Facebook te saca el jueguito que te pone cómo vas a estar tu cara cuando vas a ser viejito y se pone de moda, ¿no? Y la gente empieza a publicar, así voy a ser yo cuando tenga 80 años. Y no leen que cuando le das dices, yo voy a jugar el jueguito de que me muestre cuando tengo 80 años, le das clic y te saca, oye, si le das clic, te va a acceder a tu agenda de contactos. Si le das clic, va a acceder a tu cámara. Si le das clic, va a acceder a tus datos. ¿Sí me explico? Y tú le das, con tal de verte viejito, le das sí, 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 sí. Y cuando te diste cuenta, ya le diste permiso a otra persona de meterse a tu teléfono celular. Sí. ¿Sí me explico? Y entonces luego la gente, yo no sé por qué me hackearon, me robaron mi cuenta de WhatsApp, me robaron mi cuenta de Facebook. Pues le entraste al jueguito, si te llevas te aguantas. Entonces, pues hay que usar las cosas para lo que son. Yo siempre digo que las tecnologías de la información y la comunicación son una belleza, son una preciosidad, tienen la finalidad de hacer la vida del ser humano más eficiente, más fácil, de ayudarnos. Utilicémosla para lo que son. Y no descargues, ni instales, ni des permisos de cosas que no sepas, porque pues por ahí es donde te pueden colar un software malicioso que se va a estar ejecutando en tu teléfono celular y tú checas tu saldo de tu cuenta bancaria y no te das cuenta que cuando activaste el jueguito fulanito,
le diste permiso y tú detecta cuando hables la cuenta de tu banco y se pone atento el software. Abusado porque ahorita va a teclear su password, su usuario y su password y su número de cuenta y ya te robó el dato. Y ya te robó la identidad y al rato vas a ver que ya te vaciaron la tarjeta o te hicieron gastos, etcétera. Sí. Entonces, depende mucho de uno, que tenga uno mucho cuidado, ¿no? Porque hackers hay un montón alrededor del mundo, hay gente que está dedicada 24 horas los 7 días de la semana a espiarte, a desarrollar cosas maliciosas, lamentablemente así es, hay gente muy capaz. Yo alguna ocasión leí un libro que me gustó, la diferencia que hace. La verdad es que no me acuerdo del nombre del libro ni del autor, lo leí hace mucho, pero hacía la diferencia y decía hacker, que normalmente lo identificamos como alguien malo. Ese libro hacía la diferencia. A mí me gusta es que el hacker es una persona súper preparada, es súper capaz, sabe muchísimo de computación y de redes. En ese libro decía que en contraposición proponía el término cracker. El cracker es el hacker, pero que utiliza sus conocimientos para causar daño. Y eso a mí me gusta, porque el término hacker normalmente lo asociamos con una persona mala y la realidad es que el hacker es alguien que es fanático, vive de la tecnología, está 24 horas o 7 días de la semana desarrollando cosas computacionales de redes, pero lo hace por gusto, por reto. Los hackers naturales se plantean retos y dicen, yo tengo que mejorar esta estrategia de seguridad, yo tengo que vencer este virus, yo tengo que proteger mejor la red de mi casa y desarrollan sus propias cosas y eso les lleva a aprender y conocer muchísimo. Claro. La bronca es que luego conocen tanto y son pervertidos por el dinero y no falta alguien que le dice, oye, tú que eres, sabes un montón, te pago millones de dólares, pero tira el servidor de Pentágono o entra al servidor de la Casa Blanca o elimíname mi deuda del SAT. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces empiezan a saber, a aplicar todo lo que conocen y son expertos pues para hacer cosas que son hechos delictivos. Sí, claro. Y por ejemplo, en este caso, tú bueno, no sé si sepas que hay leyes o regulaciones para debates éticos sobre precisamente Internet de las cosas y todos sus riesgos. O sea, si ya hay a nivel gobierno o algo que de verdad haya algunas regulaciones pues para poder defender un poco esto. Pues mira, la realidad es que como tal no lo hay. Estamos totalmente en blanco. Hay cosas que se han querido hacer, se han caído. Y el tema es que, pues es etéreo, porque el Internet no está en un país. Necesitamos una legislación global y todavía no la tenemos. Ha habido intentos en Europa. ¿Sí me explico? Porque yo te digo, subo mis datos y no sé en qué servidor está. No sé si está en Sudamérica, está en Asia o está en Norteamérica o está aquí mismo en el país. ¿Dónde me robaron los datos? ¿En la India? ¿A quién demando? ¿A quién le echo la culpa? ¿Sí me explico? Entonces, está complejo el tema, hay mucho que decir. Claro. Sí hay algunos lineamientos básicos, hay algunas legislaciones básicas, pero pues no estamos protegidos de todo. Entonces, la primera instancia de protección es nosotros mismos. Sí, por supuesto. Sí, claro, esto sí sería, pues sí, que tengamos cuidado, ¿no? Sobre. Exacto, y digo, no es el tema de la plática, pero pues hay que tener uno cuidado. O sea, hay algunas cosas, yo lo hacía en su momento. Yo no soy experto en ciberseguridad, es todo un tema. Sí. Ni siquiera soy experto en seguridad de Internet de las cosas, lo tengo que reconocer porque es un tema y es un tema vigente. Las placas estas que digo, el Arduino, el Raspberry Pi, tienen prácticamente nulas estrategias de seguridad, entonces pueden ser fácilmente atacables. ¿Sí me explico? Sí, y es un campo que todavía se está desarrollando actualmente. El tema de garantizar la seguridad de Internet de las cosas es un tema. Y es un tema muy importante y muy interesante porque necesitas tener garantizada la seguridad en el punto final, necesitas tener garantizada
la seguridad en la red inalámbrica, necesitas tener garantizada la seguridad en la nube y necesitas tener garantizada la seguridad en la capa de aplicación, en las 4 capas. El tema es complejo. Para que tú digas, mi aplicación de Internet de las cosas es robusta y tiene una seguridad a prueba de balas, está muy, muy complicado. Está muy complicado. Entonces, pues hay que tener cuidado. Lo primero, digo yo, es que pues está en uno, no arriesgarse a hacer hay recomendaciones y hay buenas prácticas que hay que ir siguiendo, ¿no? Por ejemplo, cambiar constantemente tus passwords. Por ejemplo, tú tienes router de internet en el común y corriente en tu casa, el que te da tu compañía de internet, o si lo cambias cada mes, cada 15 días el password, sé que es latoso, pero vas a evitar que si alguien ya te descifró la clave o se te conectó, pues lo sacas y ya te lo quitas de encima. Claro. Igual en el celular, el password que utilizas en el cajero automático, pues es recomendable cambiarlo frecuentemente, no compartir. Y hay mucha gente que, por ejemplo, lo que te iba yo a decir que yo hacía, pues que vas al restaurante fulanito, publicas la foto de lo que estás comiendo, publicas la ubicación y, su máquina, no tienes idea. Hay bandas delictivas que están 24/7 observándote. Ujú, claro. Y te dicen, mira, hoy se fue a Puebla, fue al restaurante que es caro, sacó la foto de que tiene 2 hijos, los hijos van en el colegio fulanito y van a practicar natación. ¿Sí me explico? Estás dando datos tuyos que no tienes la intención, tú a lo mejor sientes, son momentos que te dan alegría y los quieres compartir y no te estás dando cuenta que te estás poniendo en el escaparate de alguien que te puede extorsionar, secuestrar, etcétera. Sí, claro. Entonces, Y sí, como tú me dices, pues es todo un tema, ¿no? Entonces, todo esto claro. de la ciberseguridad y supongo que no sé si esto esté relacionado con que no se haya también masificado a nivel mercado todas estas cosas de Internet de las cosas, siendo que, bueno, sí son bastante útiles, pero no se ha masificado. ¿O a qué consideras tú que esté faltando, aparte de lo de la seguridad a nivel tecnológico, para que pues todas estas cosas se vuelvan comunes? Claro, fíjate que es un tema, una pregunta muy interesante y es amplia. Y mi opinión, con mis años de experiencia, pues puede ser muy vasta, y tiene muchas aristas. Y yo pienso de entrada que es que tiene que ver un poquito. Yo siempre digo que, o sea, no solo Internet de las cosas, sino que tecnológicamente en el país estamos muy atrasados. Y yo creo que sería muy bueno que hubiera una política pública que fomentara la tecnificación, porque no la hay. Entonces, por ejemplo, yo te hablaba hace rato de agricultura de precisión. Y en México somos expertos en copiar cosas y proyectos del extranjero, pero somos muy malos para implementarlas. Entonces, yo te quiero decir, por ejemplo, agricultura de precisión. Hay proyectos y hay normas oficiales mexicanas que, por ejemplo, para el control de los hatos ganaderos, que sería buenísimo, porque un problema es el abigeato, el robo de ganado, etcétera. Y hay norma oficial mexicana que te lleva buenas prácticas para evitar el abigeato, pero necesitas tecnificar la ganadería. Hay aretes especiales, tienes que conectarlos a internet, entra el paradigma en Internet de las cosas, pero te digo una cosa, está escrito y no está implementado. ¿Por qué? Porque no hay una política pública que incentive, que promueva y que diga, a ver, Universidad Veracruzana, te voy a dotar de 30 millones de pesos para que desarrolles la tecnología para que los hatos ganaderos del estado de Veracruz todos tengan su arete conectado a Internet de las cosas y que sepamos en todo momento cada vaca, cada becerro en dónde está, a qué hora pasta, a qué horas duerme, a qué horas toma agua, cuándo fue vacunado. Sí, eso sería precioso, pero no hay la política pública y no hay la inversión. Entonces, por ejemplo, yo te hablo de mis proyectos que hago aquí en la universidad, todos con recursos propios.
O sea, o le tengo que apostar yo, o los chamacos, los estudiantes, tienen que decir a sus papás, oye, necesito 3,000 pesos para comprar mis dispositivos para mi tesina, para mi tesis, y es como se hacen los proyectos, ¿sí me explico? Claro. He de decir y mencionar, en mi opinión, es que el gobierno de Jalisco porque estoy hablando de políticas públicas, es un gobierno que le echa muchas ganas promover políticas que fomenten su desarrollo tecnológico y sobre todo en el ámbito de tecnologías de la información y las comunicaciones. Yo he visto y he palpado proyectos que se han emitido, por ejemplo, desde en el diario oficial de la Federación, casi han pasado aprobados por las cámaras de senadores, de diputados, que tienen que ver con la tecnología, que el único gobierno que los ha llevado a cabo ha sido Jalisco. Y de ahí en fuera los demás, pues nos quedamos en la letra muerta. Entonces, en mi opinión, lo primero es que yo creo que necesitamos una política pública. Segundo, pues tenemos una ley federal de telecomunicaciones que nos afecta porque por más que quieran decir, y he de reconocer que sí ha sufrido cambios y ha sufrido mejoras, sin embargo, y fíjate, por ejemplo, hoy día tenemos una ley federal de telecomunicaciones que se ha acompañado con la creación de figuras burocráticas como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y hay la otra que luego se me olvida el nombre, pero creo que es la Comisión de Competencia Federal de Competencia, creo que se llama. ¿Es económica? Sí. Ajá, que estos dos intentan regular lo que nos pasa en telecomunicaciones, que tenemos monopolios y el monopolio es bien perjudicial. ¿Por qué? Porque no permite la libre competencia y ¿sabes qué es lo que ha traído de consecuencia? Que tenemos una pésima infraestructura de telecomunicaciones y el gobierno federal no obliga a las empresas de telecomunicaciones a invertir en infraestructura. Y quiero decirte que en México tenemos las telecomunicaciones, yo creo que las más caras del mundo. ¿Sabes qué ha traído eso perdón? O sea, tiene que ver con Internet de las cosas. Por eso lo saco a colación por tu pregunta. O sea, ¿por qué el Internet de las cosas en México no explota o no tenemos tanto? Pues una cosa que sucede es esto, la política pública, y por ejemplo, hace rato decía yo, 5G es una tecnología de red inalámbrica para teléfonos celulares que tiene capacidad de soportar proyectos de Internet de las cosas. Pero a ver, si yo hace rato te decía, oye, quiero automatizarle el cultivo de maíz al agricultor que está aquí en Acajete, Ujú. en un cerro, en una ladera. Ajá, se lo voy a automatizar. ¿Con qué tecnología? Si no llega la telefonía celular allí. No hay cobertura, ¿sí me explico? Entonces te vas tú a países como Estados Unidos, Canadá, Europa, y en cualquier punto del país que te pares hay cobertura de telefonía celular. ¿Sí me explico? ¿Pero por qué? Porque allá los gobiernos tienen políticas públicas, tienen leyes y además no permiten la corrupción y le dicen a la empresa de telecomunicaciones, ok, pero quiero que haya cobertura en el país del 100%. A ver, ¿cómo le haces? Es tu bronca, los obligan a invertir. ¿Sí me explico? Aquí en el país no. Y entonces tenemos poca infraestructura, chafa, no de calidad y cara. ¿Y qué tenemos de consecuencia, Jazmín? Y ahí voy a decir cosas que espero no meterme en problemas, pero tenemos a el hombre más rico del mundo, uno de los 2 o 3 más ricos del mundo. ¿Sí me explico? Porque pues todo es ganancia, todo es ganancia. Y volteas a ver o sea, por ejemplo, los dueños de las empresas televisoras son dueños de las empresas de Internet. Sí. Y maquiavélicamente pues tienen acuerdos que no se compiten, no se compiten. Y entonces o sea, por ejemplo, yo estudié el doctorado en Barcelona, yo tenía contratado mi servicio de internet con la empresa X y yo pagaba $25 euros al mes. Y dentro de un mes me llegaba una notificación,
estimado suscriptor, le comentamos que a partir de este día, en lugar de tener 50 megas, va a tener 60 megas sin pagar un euro más. Y entonces la empresa ve, competía y dice, mira, que él ya está dando 60 por 25 euros, se nos van a ir los clientes. Entonces nosotros vamos a ofrecer 80 por 23 euros. Esa es libre competencia. Claro. ¿Y sabes quién es el beneficiado? El suscriptor, el ciudadano. Eso no pasa aquí en México. Yo te quiero decir que cuando estudiaba yo en Barcelona, comprábamos con los compañeros del doctorado una tarjetita de prepago para que en el teléfono de tu casa o en la caseta de teléfono de la universidad, raspabas, traía una clave, marcabas un lado 800, le introducías y la tarjetita, por ejemplo, era de 5 euros. O sea, solo termino con esto para ya no extenderme más, para que veas lo malo que estamos en telecomunicaciones en el país. Tenía mi mejor amigo en el doctorado, era un brasileño. Los dos bajábamos al estanquillo de la universidad a comprar la tarjeta para hablar a nuestras familias en nuestros países. Ujú. Los dos comprábamos una tarjeta de 5 euros. Y cuando él hablaba a su país, le decía, con estos 5 euros tienes 2 horas para comunicarte a tu país. Y yo marcaba con los mismos 5 euros para marcar a México. ¿Y sabes qué me decía? Con estos 5 euros te puedes comunicar 20 minutos a tu país. Wow. Fíjate bien, de 20 minutos por 5 euros a 2 horas por los mismos 5 euros. ¿Sabes cuál es la diferencia? Lo que cobra la empresa de telecomunicaciones en nuestro país por poderte conectar. Es carísimo. Okay. Es carísimo. Okay. Y entonces, pues aquí no tenemos cobertura, no tenemos infraestructura y eso impide mucho el desarrollo, Jazmín. Okay. Perfecto. Sí, entonces estamos hablando, sí, efectivamente, falta competitividad y entonces por esa razón los altos costos y pues está relacionado con políticas públicas y demás. Y por ejemplo, a nivel global, a nivel internacional, que tú sepas, por ejemplo, la cobertura es mayor. Tú me dices que hay también un poco de presión y apoyo gubernamental. Pero, por ejemplo, también hay problemas para ampliar más la conectividad. O sea, es decir, a nivel tecnológico, ¿hay algún problema para aumentar la capacidad de la red o para hacer redes más potentes, más robustas, más baratas? A nivel nacional, a nivel internacional, perdón, ¿hay desarrollos tecnológicos ya? Bueno, eso no para, Eso no para, todas las tecnologías constantemente se están superando. Ya ahorita te voy a decir algo de que no he estudiado, pero aquí no acabamos de tener 5G en México y ya viene la 6G. Oh. No, solo he leído encabezados de noticias, no sé bien en qué consiste, pero te vuelvo a repetir, aquí en México ni siquiera tenemos 5G y en otros países ya están dando el paso a la 6G. En todas las tecnologías, el Wi-Fi se sigue mejorando. Eh, no sé si me meto en Honduras o los complique yo a ustedes, pero el Wi-Fi ha venido superándose y cada vez tiene más ancho de banda, etcétera. Hay nuevas versiones del estándar. Entonces, eso se sigue desarrollando y el problema es la implementación en nuestro país, ¿no? O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, afortunadamente hubo un corporativo que trajo Sigfox al país. Okay. Porque, por ejemplo, yo tengo colegas, el semestre pasado di algo que hoy en día se utiliza mucho a país de la pandemia, que son las clases espejo, y entonces yo estuve dando clases a una universidad en Chile sobre Internet de las Cosas. La clase que yo daba aquí en mi salón la transmitía por Internet y la estaban viendo estudiantes en Chile. Y por ejemplo, aquí en México tenemos Sigfox, en casi toda Sudamérica no hay Sigfox. Es, por ejemplo, algo que sí te puedo decir que en nuestro país sí se promovió y sí se desarrolló y se implementó. Ahora, tú ves el mapa de cobertura de Sigfox en el país y te das cuenta que está implementado en ciertos puntos del país y en ciudades.
y ves el mapa de cobertura de Sigfox en Europa y ves una mancha azul. ¿Qué significa la mancha azul cubriendo Europa? Que toda Europa tiene cobertura de Sigfox. Donde te quieras parar de Europa, hay cobertura. Aquí mismo en Jalapa, por ejemplo, yo suscribí un convenio con Sigfox y en todos los campus de la Universidad Veracruzana, que es donde yo trabajo, hay una antena de Sigfox y cada antena de Sigfox tiene cobertura de 8 a 10 kilómetros. Entonces, prácticamente la ciudad de Jalapa está cubierta. Y lo mismo sucede en Poza Rica, en Veracruz, en Orizaba, en Tuxpan, hay cobertura de Sigfox. Pero te sales de ese rango de cobertura y ya no se puede. Fíjate bien, o sea, por ejemplo, yo hice un proyecto de Internet de las Cosas es una granja preciosa que está aquí en Pacho Viejo, se llama Granja Donelo. Le hago comercial al señor, que además es un amor de persona, y él le fascina apoyar a los estudiantes. Siempre recibe gente de la UNAM, de Chapingo. Nosotros le hicimos un proyecto a él porque él hace quesos artesanales en esa granja, de cabra. Él tiene cabras y se dedica a criar cabras, pero su finalidad es extraer la leche para hacer quesos, y son quesos artesanales de primerísima calidad. Él ha ido a competir con los queseros de Francia en Europa y les ha ganado. Pero en fin, pero lo hace todo artesanal. Está aquí en Pacho Viejo, estamos a 15 minutos. Claro, claro. ¿Y sabes que ese proyecto se tardó 3 años? ¿Por qué? Porque donde está la granja no había ninguna tecnología que te permitiese conectar a Internet. Entonces fuimos allá, lo conocimos, vimos interesante. Lo que le hicimos fue una herramienta para monitorear la humedad y la temperatura de su bodega donde pone a curar los quesos. Esos quesos lo que generan es una bacteria, es un hongo que es benéfico, es saludable. Y es lo que recubre el queso y es lo que le da el sabor, la textura, etcétera. Y requieren condiciones de temperatura y de humedad muy específicos. Si se sale de esos límites, el queso se echa a perder. Y todo eso lo hacía de manera artesanal, casi por experiencia. Y si él sentía que la cámara estaba muy húmeda, pues hacía alguna acción. Si él sentía que estaba muy fría o muy caliente, regaba agua. Entonces nosotros le estamos ayudando a automatizar ese proceso. Nosotros, al dueño de la granja Donelo, lo conocimos hace como 3 años y medio. Vimos el problema, le propusimos la solución, y cuando nos dimos cuenta, pues no había conectividad de Internet de ninguna. Y entonces, ¿cómo demonios hacíamos el proyecto? Pues nada, se lo hicimos el año pasado, cuando ya, afortunadamente, ya llegaba la tecnología para Internet de manera cableada, ni siquiera inalámbrica, para poder tener conectividad de Internet ahí en su granja. Y estaba a unos metros de la avenida principal de Pacho Viejo, y no había Internet. Entonces, tenemos limitaciones técnicas y que nos impiden las factibilidades técnicas para poder hacer los proyectos, y es por falta de la infraestructura, por falta de la cobertura, pues para este tipo de situaciones, y que queremos hacer el Internet, conectar objetos, pues nos limita mucho. Y por ejemplo, bueno, ahí me dices, Sigfox, al ser pues es una empresa que desarrolló este tipo de redes, asumo que entonces en Europa o a nivel internacional tiene otros competidores Sigfox, ¿no? Que también están desarrollando. Sí, hay otra. La principal competidora es una tecnología que se llama LoRaWAN, así como Lora de loro, LoRaWAN, pero tiene muchísimo menos desarrollo y no, en mi opinión, no es tan poderosa. Y los que le quieren competir son los celulares. O sea, las empresas de celulares con 5G. Dentro de 5G desarrollan un apartado de una red que se llama NB-IoT, NB-IoT se llama. Esa fue tecnología de los celulares que está diseñada para Internet de las Cosas,
pero no se compara. Es muchísimo más cara y tiene más consumo de batería. Entonces te sirve para ciertos casos. Es como yo decía hace rato, hoy día no hay una tecnología que sea la panacea, que tú digas, quiero hacer un proyecto de Internet de las cosas y sea como sea esta tecnología me resuelve el problema. No, tienes que hacer combinaciones. Incluso hay proyectos, Jazmín, que del sensor hacia la nube sube por una tecnología y la señal que le vas a mandar al actuador la bajas por otra tecnología. A lo mejor recoges datos por Sigfox y la bajada es por telefonía celular. Y los proyectos son así hoy en día, pues tan eclécticos en Internet de las cosas. Y también es padre, ¿no? Porque combinas tecnologías y no te casas con una sola. Ok, sí, claro. Ok, bueno, pues entonces ahorita ya me está quedando más claro y pues con esto que me dices que van pues combinando tecnologías, pues entonces ahorita me gustaría hacer pues como una pequeña dinámica donde donde podríamos mezclar esto que me dices, tecnología y todo lo que hemos estado hablando de los wearables, de del hogar inteligente, casa inteligente, además donde, bueno, yo te voy a ir mencionando algunas películas, algunas escenas de películas y donde tú me pudieras ir diciendo, pues justo, ¿no? Esto que acabamos de ver, que son películas futuristas, que me fueras diciendo, bueno, pues sí, este es Internet de las cosas, aquí estamos utilizando 2, 3 tecnologías, de manera muy, muy breve, nada más como para que nos vaya quedando como claro en la aplicación. Por ejemplo, y también, bueno, ¿qué tan lejos estamos de eso ahorita con lo que me estás diciendo, con estos desarrollos, ¿no? Empiezo con el primero, por ejemplo, tenemos la famosísima película Volver al Futuro, la 2. Yo supongo que espero que sí la hayas visto. Y bueno, hay una escena donde están en su casa, por ejemplo, y la mamá llega y le pide al horno de microondas, que le haga la pizza, o sea, nada más se lo pide, hazme una pizza. Marty McFly, pues lo que dice es que le bajen la charola con fruta y baja la charola y le ponen la charola, que baje la tele, etcétera. Entonces, esto, por ejemplo, ¿qué tecnologías estarían utilizando en esta escena de la película? Ok, bueno, no la vi, de hecho no soy fanático Ok. de esas películas, Ok. pero por lo que me describes, yo creo que no es Internet de las cosas, es una automatización de la casa. Sería como Y una... no, y no necesariamente pasa por Internet, que es el sello distintivo de Internet de las cosas. Ok, entonces ahí sería como algo como domótica. Lo que... Exacto, como una domótica. Exacto. Perfecto. Y bueno, entonces en el caso de no sé si eso también la veías, que eran los supersónicos, una caricatura del 62, pero que bueno, fue muy... Entonces, bueno, ahí por ejemplo, pues igual es una familia, ¿no? Es una familia donde está el protagonista, eh, el, el papá de la familia, y entonces, por ejemplo, hay una escena que pues me pareció muy, muy adecuada, donde lo despierta un asistente virtual, le dice ya es hora de despertar. Los sensores él no se despierta y hay unos sensores que detectan que no ha despertado y entonces sale un brazo robótico y lo saca de la, de la cama. Entonces aún así sigue como dormido y sacan un instrumento pues ruidoso, ¿no? Que le hace un ruido en el oído para que ya despierte, como ni aún así llega a la cama se levanta y lo avienta, ¿no? Entonces, en este caso, sale de la cama, hay algo para que le lava los dientes, lo peina. Tienen, por ejemplo, la esposa tiene un aparato de limpieza como los que hay ahora, limpia el piso, está limpiando el piso, le cortan el cabello. Entonces, bueno, aquí sí ya tenemos como muchas cosas que ya tenemos actualmente, ¿no? ¿Y esto sería ya Internet de las cosas? ¿O también se... Hipotéticamente sí. Ujú. O sea, porque para el escenario o sea, sí era de mis favoritas. Por los tiempos en que se transmitía, pues no existía Internet ni siquiera, pero es un escenario propio de Internet de las cosas, ¿no? Es decir, lo podremos tener hoy con toda facilidad y claridad. Ok, entonces digamos que sí
pues sí estuvieron como muy cercanos, ¿no? En su Exacto, expresión a lo que ellos pensaban, ¿no? exacto. Ok. Sí, sí. Y en el caso de Iron Man, no sé si te gusta del universo Marvel. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, con Tony Stark, hay un asistente que se llama Jarvis en el universo cinematográfico principalmente. Sí. Entonces, por ejemplo, bueno, hay diferentes versiones de Jarvis, donde, por ejemplo, en una parte Jarvis administra todo lo de su mansión, todo lo de su casa, y en otros, bueno, lo que recuerdo es que de manera remota se conecta con él y le da la información del clima o dónde están los enemigos, pues no sé, incluso le monitorea los signos vitales. Ujú. Entonces, todo esto, ¿qué tecnologías estaríamos utilizando? Ay, pues un montón, pero por supuesto que es escenario de Internet de las cosas, ¿no? Porque tenemos conexión de objetos a objetos, de máquinas a máquinas. Aquí la clave es de que, bueno, en la película que yo recuerde, no queda claro si se hace a través de Internet, pero tiene que ser, porque el asistente Jarvis, pues necesariamente tiene que sacar los datos de algún lado y seguramente será de algún servidor y eso necesariamente tendrá que pasar hoy en día sí o sí por Internet. Entonces, por supuesto que yo considero que es un escenario de Internet de las cosas y es la explosión de la tecnología a más no poder, ¿no? Y obviamente, pues cuando ves los signos vitales de John Stark, pues de Stark, pues son wearables. En el traje de Iron Man, pues hay un montón de sensores que le detectan la frecuencia cardíaca, etcétera. Todo es un wearable, etcétera. Entonces está conectado de manera inalámbrica con el asistente y te conectas a internet y te lo muestra en la pantalla y te saca datos de escenarios remotos, te muestra, como dices, el campo de acción donde va a ir a tener participación. Pues es por supuesto que es la máxima expresión de Internet de las cosas. Ok, y por ejemplo, El bueno, traje mismo, sí. el traje mismo es un objeto que está conectado con otro objeto que es el asistente. Sí, claro. Ok. Entonces, ahí, por ejemplo, que le detecta los signos vitales o como lo que, bueno, tú me comentabas al principio, sobre, bueno, cuando tú te tomas la muestra para lo de la diabetes, ¿cómo es que detectan los sensores de estos, cómo es que detectan los signos, estos signos vitales o cómo detectan todo bueno, calor o presión arterial o frecuencia cardíaca? ¿De qué manera es que estos sensores detectan esto? Bueno, pues hace rato te hablaba yo de los transductores y los Ok. transductores son los que se encargan de hacer esa conversión. Son materiales que tienen ciertas propiedades químicas que reaccionan. Entonces, por ejemplo, y lo puedes detectar, pues, pues de varias, depende el sensor y depende lo que quieras medir, ¿no? O sea, por ejemplo, si vas a medir temperatura, pues el sensor está conformado, no sé ahorita decirte precisamente de qué material químico, pero que reacciona a la temperatura. O sea, por ejemplo, si habláramos de un elemento químico, por ejemplo, los termómetros viejitos, ¿con qué los construían? Con mercurio. ¿Por qué el mercurio? Porque el mercurio se dilata con el calor y al dilatarse hacía que subiese la barrita de cristal, ¿no? Así como el mercurio, pues hay otros materiales que ahora que no se dilatan, pero que son sensibles al cambio de temperatura y el transductor lo que hace es convertirlo del nivel de temperatura del cuerpo, del ambiente, de lo que quieras medir, a un impulso eléctrico. Bien. Y ya luego el impulso eléctrico, todos los sensores pasan por un proceso de calibración, porque tienes el material que sensa y eso se traduce en un voltaje, en una señal eléctrica y dices, pues si me das 5 volts, eso significa que, y estoy midiendo temperatura, eso equivale a 30 grados. Ok. Y entonces ya hay un software que lo que hace es la conversión del voltaje al valor en temperatura. Y eso se hace a través de un proceso de calibración. Todos los sensores tienen que pasar por un proceso de calibración para que den las medidas adecuadas y correctas, ¿no? Ajá. Y así lo haces para medir temperatura, para medir
pH. O sea, por ejemplo, hay sensores que entierras en la tierra, valga la redundancia, y miden el pH del suelo. Y en lo mismo, pues son reacciones químicas que luego conviertes en señales eléctricas y ya la señal eléctrica pues la alimentas a un circuito electrónico que hace la conversión a nivel de pH. Perfecto, ok. Entonces, la Internet de las cosas aplicados en medicina, bueno, igual, bueno, vamos a hacer la misma dinámica, te voy Sí. enseñando te voy platicando sobre algunas películas y pues ahorita relacionado con esto, bueno, qué tan lejos o qué tan cerca estamos de esto y qué otras tecnologías estamos utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Star Wars, es el episodio 3, La venganza de los Sith. Entonces, bueno, esa no sé si las hayas visto o no, pero Sí. bueno, está cuando Anakin pelea con Obi-Wan, que le cortan las piernas, que le corta un brazo, él queda quemado, incluso queda quemado de las vías respiratorias y lo llevan a una cabina médica. Entonces, en esta cabina médica, bueno, por lo que se entiende, está conectada y entran unos androides que lo operan y le ponen unas prótesis, le ponen un respirador artificial, ¿no? Y por fin tenemos a Darth Vader, ¿no? Entonces, todo esto tendría que ver con, bueno, con qué tecnologías también te llevaría Internet de las cosas, aunque no se hable precisamente de Internet. Sí, claro, en la película no se habla, pero es un escenario que no estamos lejos. O sea, de hecho ya hoy en día hay robots que hacen intervenciones quirúrgicas, hay nanorobots que se meten al torrente sanguíneo y hacen limpia de moléculas dañinas. El cáncer se está intentando atacar mediante esto y entonces son nanorobots, son tecnologías de nano, de infinitesimos, tamaño infinitesimal, muy pequeñito que pueden meter al torrente sanguíneo, pero bueno, pues finalmente en esa escena en particular, pues no dudes que tengamos robots que son máquinas, son objetos conectados a través de una red de internet en la cual pues puedas estar realizando operaciones bajo la supervisión de un médico experto que esté remoto. También en algún momento dado, antes del Internet de las cosas médicas, así como existió la domótica antes de las casas inteligentes, antes del Internet de las cosas médicas, existió algo que se llamaba la telemedicina. Y era, o sea, practicar la medicina remotamente a través de redes de computadoras y era a través de Internet, es un antecedente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay escenarios que se habían estado haciendo, por ejemplo, tienes un herido en un accidente, en una carretera, el socorrista lleva un wearable que lleva incluida una cámara de video y hay una lesión expuesta a lo mejor de un hueso y no sabe cómo manipular al herido porque es un paramédico. Y entonces por internet se manda la imagen hacia un médico especialista en un hospital que está en una ciudad remota y el médico le dice, oye, mira, es una fractura expuesta, no le puedes hacer nada en tablilla o ni lo toques, que te manden un helicóptero. Entonces se hace el diagnóstico a distancia. Entonces, pues son escenarios ya nada imposibles y el tener robots haciendo operaciones bajo con esa visión futurista de ciencia ficción de Star Wars, pues hoy en día yo creo que son muy realizables. Ok, y bueno, tenemos otro ejemplo. No sé si llegaste a ver la película de Passengers, con Jennifer Lawrence y Chris Pratt. Bueno, también igual son unos viajeros que van a colonizar otro planeta. Por algunas razones, él está muy grave y lo meten igual a una cabina médica y bueno, ahí le dan órdenes y lo resucitan. Aquí, obviamente, también se ve una escena donde están conectados a internet y él tiene que mandar un mensaje y le dice, el mensaje va a tardar X cantidad de tiempo en llegar, de ida y de regreso. Entonces, bueno, es un internet, se entiende que es un internet. Eso también, ¿qué tan factible sería si pudiéramos viajar, por ejemplo, al espacio? Esto, pues, para que llegara la información, podría haber un internet interno dentro de
Es una buena pregunta que no soy experto y no he estudiado bien el tema, pero tengo un colega de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que es uno de sus temas de trabajo y él ha estado aquí alguna ocasión dándonos una charla aquí en la facultad y se habla del Internet interespacial. Entonces, ya hay trabajos donde el Internet que nosotros estamos utilizando aquí en la Tierra pueda llegar a tener conectividad en el espacio. Entonces, pues sí que ya se está trabajando. Yo francamente me desconozco, ignorante, no sé muy bien del tema, no sé en qué fase vayan, si ya haya prototipos, y no sé decirte si ya en alguna de las estaciones espaciales lo estén aplicando, no lo sé, pero de que sí hay trabajos, sí hay desarrollos orientados a tener el Internet que nosotros tenemos aquí en la Tierra, en el espacio, pues ya lo está viendo. ¿Qué implica allí? Y lo comento rápidamente, pues que para llegar a distancias tan lejos necesitas comunicaciones de tipo satelital. Y por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos internet satelital, pero en mi opinión, por ejemplo, también desconozco la tecnología desarrollada por Elon Musk, que está vendiendo el internet satelital. La que conozco, no conozco en particular su tecnología, pero conozco la anterior, que es la que utiliza por ejemplo, el gobierno federal de México para llevar internet a regiones donde no hay cobertura de las otras tecnologías. Y la tecnología satelital para internet es muy mala en el sentido de que se introduce mucho retardo. Entonces, para aplicaciones multimedia, por ejemplo, esto que tú estamos haciendo yo ahorita a través de internet, si tuviéramos un enlace satelital, olvídate, la comunicación se muere. ¿Por qué? Pues porque de cuando menos de la Tierra al satélite, los satélites de telecomunicaciones son satélites geoestacionarios, quiere decir que siempre están ubicados sobre la misma punto de la Tierra, giran al mismo ritmo de la Tierra, etcétera, y están, para que se pueda lograr eso, están colocados a una distancia de 36,000 kilómetros. Wow. Entonces, en lo que viaja la señal de la Tierra hasta el satélite, pues pasa un montón de tiempo. Y luego, si consideras que la señal baja del satélite de la Tierra, pues es el doble del tiempo, y entonces es un servicio muy lento, y pues digo, si yo aquí ahorita te veo a ti con cierto retraso, cierto retardo, pues yo te digo hola y me tendría yo que esperar 15 minutos para que tú llegas mi hora y me contestaras hola, y entonces entre lo que nos saludamos pasa media hora. Bien. En alguna ocasión fui a hacer un proyecto a la casa comunitaria de la Universidad Veracruzana en la comunidad de Conejos, acá en las faldas del Cofre de Perote. Tenían acceso a la red satelital de internet del gobierno de México y no, pues abrimos el explorador y fuimos a recorrer el pueblo, subimos a la peña del Cofre de Perote, regresamos y no acababa de cargar la página web. Pues o sea, tener comunicaciones de internet, insisto, a reserva de que no conozco la tecnología nueva esta desarrollada por Elon Musk, que entiendo que tiene satélites un poquito más cercanos, pero a reserva de eso, pues en mi opinión tiene esa desventaja del retardo que se introduce por las largas distancias. Por largas distancias. Ok, perfecto. Y bueno, ya la última pregunta, la última película es Alien Prometheus. No sé si te gustaba, pero bueno, es la precuela de Alien, el octavo pasajero. Y bueno, aquí se ve también hablando de cabinas médicas, justo. Bueno, aquí en la camilla es una camilla quirúrgica, entra la protagonista y pues entonces, pues desde que le dan instrucción médicas por voz, ahí sí le da instrucciones médicas por voz, le da una opción que lo opere, no encuentra ninguna para sacar aliens, ¿verdad? Entonces le da uno que lo opere y bueno, la anestesia, lo opera, le saca el aliencito y bueno, la sutura y le da su medicina para el dolor, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también sería Internet de las cosas. Ellos ya están, se supone que, bueno, en un lugar muy lejano, pero bueno, tienen
bueno, tienen una conexión interna, ¿no? O qué otro tipo de tecnologías estarían usando aquí. Sí, claro. O sea, obviamente estamos hablando de películas de ciencia ficción y a lo mejor puedo parecer reiterativo, pero el concepto como tal de Internet de las cosas es que se tiene que usar Internet. Entonces, los escenarios que hemos estado platicando de estas películas seguramente tienen una tecnología de redes que no necesariamente sea Internet, pero sea algo parecido, ¿no? Entonces, por eso digo que hipotéticamente podría ser Internet de las cosas, suponiendo que la red de interconexión fuera Internet. Insisto, como son películas de ciencia ficción, se supone, intuyes o dan la pista de que hay algo que los interconecta, ¿no? Yo, por ejemplo, incluso en algunas pláticas que doy de Internet de las cosas, así como me estás poniendo estas escenas, yo utilizo también a veces como para ilustrar, ¿no? Y, por ejemplo, hablo de Terminator. Claro. Terminator son robots, son androides, son objetos que están interconectados y hay una red que los interconecta. No es Internet, es Skynet, pero Skynet es un similar a Internet, ¿sí me explico? Hay otra película, que yo luego utilizo cortos de la película para dar mis charlas de Internet de las cosas, que es infantil, que se llama Fuerza G, no sé si la viste, que es de unos roedores, que es un escuadrón, y yo lo agarro porque es un ejemplo buenísimo de Internet de las cosas, pero es análogo porque no utilizan Internet, utilizan su propia red, y es una empresa que desarrolla un chip, un circuito integrado, que le incrusta a los electrodomésticos como la lavadora, la estufa, el refrigerador, el tostador de pan, y hay un satélite que distribuye la señal de la red. Ahorita no me acuerdo cómo se llama la red de esta película, pero llega un momento en que emite una señal y esos circuitos integrados incrustados hacen que el electrodoméstico tome vida. Y entonces son objetos que están interconectados a través de una red similar a Internet, que para mí pues, son análogos al concepto de Internet de las cosas, porque permite que los objetos se interconecten y se comuniquen entre ellos. Ok, bueno, pues sí, pues creo que ya me queda muy, muy claro. Entonces, aquí ya están usando, pues se están usando ya muchas tecnologías actualmente, ¿no? Por lo que tú Exacto. comentas. Entonces, por ejemplo, ¿tú conoces algún desarrollo pues parecido a estas cabinas médicas o como los robots que están operando? Aparte de lo que me comentaste al principio, ¿no? Pero que fuera ahora sí como orientado más que nada a unas cuestiones pues como más de casa, que hubiera cabinas médicas caseras o algo parecido donde yo pudiera tener como mi médico personal. No sé si tú sepas si hay algún desarrollo por ese lado. No, la verdad, siéndote honesto, desconozco si haya algún asistente médico tal cual, tipo cabina, no te sé decir, francamente. Ok, sí, entonces ya serían. ¿Y qué tecnologías se tendrías que estar usando para un proyecto de ese calibre? Exacto, bueno, pues, o sea, si tú me lo preguntas a mí, si tú me dieras unos $50 millones, lo desarrollaría. Ok. Porque la tecnología ya la hay, ¿no? Pero pues se requiere, como decía yo hace rato, pues hace rato te decía yo de las políticas públicas, etcétera, etcétera, pero también se requiere inversión. Oye, es lo que te estoy diciendo ahorita. O sea, si tú me dices, oye, ¿sería posible hacer un asistente médico de este tipo? Yo ahorita te digo sí. ¿Por qué? Porque ya tenemos las tecnologías. ¿Qué necesitamos? Inversión. ¿Y qué necesitas? Pues conjuntar un equipo. Internet de las cosas para mí es multidisciplinario porque tienes que unir varias disciplinas y por ejemplo, para hacer esta cabina médica, pues necesito médicos. Yo no soy médico, necesitaré un grupo de médicos, hoy en día hay una carrera de ingeniería que se llama ingeniería biomédica, que se da en las facultades de electrónica,
son chavos que salen preparados en términos médicos, pero utilizando la electrónica como herramienta. Sería genial conformar un equipo con médicos, ingenieros biomédicos, ingenieros electrónicos, ingenieros en tecnologías de mi información. Necesitas ingenieros en sistemas computacionales, ingenieros en telecomunicaciones, y entonces podríamos tener un equipo multidisciplinario que pudiese desarrollar este tipo de proyectos con toda seguridad, porque la tecnología ya la hay. Ok, perfecto. Ok, pues interesante. Y serían ya todas esas tecnologías que me has mencionado, ¿no? Robótica, Exacto. todas esas, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, aquí ya nada más hago un paréntesis. Me comentaste que hacemos siempre esta pregunta más o menos a la mitad, hablando precisamente de personajes y todo esto. En tu caso, ¿qué personajes te han gustado más o que te hayan marcado más a ti pues como persona o en lo que haces, o que más recuerdes? Pueden ser personajes públicos, pueden ser caricaturas, que sean tus personajes favoritos o tus personas favoritas. Hombre, pues de primera mano me viene a la mente Steve Jobs, Mm. que pues fue un poquito el genio que estuvo detrás del éxito de Apple y de las Macintosh y toda esta tecnología. Yo no soy partidario de su tecnología, pero admiro su creatividad, admiro su visión, y en muchas cosas, le vivo agradecido porque él fomentó mucho el desarrollo de la computadora, que es mi herramienta de trabajo diaria y cotidiana, ¿no? Ah, Admiro mucho a los antecesores de las tecnologías de computadoras, por ejemplo, a Alan Turing, por ejemplo, que fue un científico inglés que desarrolló pues una de las primeras máquinas eh, electromecánicas. Hay una película que yo siempre recomiendo ver que habla mucho de él, que se llama El Código Enigma. No sé si la hayas visto, y si no, te la recomiendo muchísimo. Código Enigma. Pues era un genio de la computación. Él retomó los trabajos de sus antecesores. El primero que diseñó una computadora como tal fue Charles Babbage. Y como todo en la tecnología, fue un visionario, porque su diseño se quedó en el papel porque no tenía la tecnología para implementarla, y Alan Turing lo retomó. Y luego los trabajos de Charles Babbage y de Alan Turing los retomó John von Neumann, y John von Neumann creó algo que se llama el modelo de von Neumann, que es el modelo con el cual se han diseñado la gran mayoría de computadoras personales y de computadoras en general, hasta nuestras fechas. O sea, por ejemplo, si hoy ves una tableta, ves un smartphone con mejoras y con algunas variantes, pero estamos hablando de arquitecturas computacionales que fueron diseñadas con base al modelo de von Neumann. Okay. Y finalmente, pues no es pues para mí sí es un personaje, pero mi directora de tesis de doctorado, que en paz descanse, la doctora Olga Casals, que fue mi asesora de tesis de doctorado en Barcelona, pues para mí era un personaje impresionante, porque era una persona súper inteligente, súper capaz, súper importante. Ella participó en el desarrollo de una tecnología que es antecesora de Internet, que se llama ATM, y ella participó en ese proyecto, y vuelvo a repetir, con unas aportaciones muy interesantes y muy importantes, porque fue una de las tecnologías antecesoras al Internet que hoy día utilizamos. Okay. Y era súper humilde, súper sencilla. Yo, la verdad es que, o sea, no tienes idea cómo le aprendí, sobre todo de la humildad y de la gana de compartir su conocimiento, porque todo el tiempo viajaba. Tenía proyectos por toda Europa, de todo el mundo la llamaban a dar conferencias, y cuando ella me agarró como su tesista de doctorado,
me decía, Rubén, nos vamos a ver los jueves a las 5 de la tarde. Y era increíble porque yo llegaba, yo me enteraba, y me decían, oye, no vas a tener la reunión con Olga, ¿verdad? Le digo, sí, es jueves a las 5, pero se fue a una reunión a Rusia, o a Japón, o a la India. Y era increíble, pero yo llegaba a su cubículo y dije, bueno, pues yo creo que no está, se le haber olvidado avisarme o ya me mandaron un correo. Yo llegaba a su cubículo, tocaba la puerta y ahí estaba el jueves a las 5. Y ella de donde estuviera se regresaba para atenderme. O sea, era increíble, impresionante. Y luego decía, bueno, ya terminamos, me voy porque voy a mi casa a agarrar la maleta porque me regreso a la Patagonia. O sea, era increíble. Qué bien, qué bonito, qué bien que la recuerdes. Exacto. Sí. Ay, Rubén, pues muchas gracias. Pues mira, ya para ir, pues ahora sí ya terminando, Sí, bueno, que pudiéramos hacer como un recuento de las, pues no sé, 3, 4 cosas que nos están faltando a nivel mercado para que todo esto, los wearables, la tecnología de smart home, pueda desarrollarse más. O sea, ¿tú qué crees que estaría faltando para que esto pudiera desarrollarse y se hiciera más masivo, se hiciera más barato para el público? ¿Tú qué crees que estaría faltando a nivel industria? Refiriéndose en particular a México, pues ya dije, la política pública, la inversión y obviamente también necesitamos recursos humanos y que la gente sepa divulgar el Internet de las cosas, para qué sirve y qué puedes hacer. Yo trabajo aquí en la Universidad Veracruzana en la carrera de Sistemas Computacionales Administrativos y tuve la oportunidad de participar muy contundentemente en el diseño del Plan de Estudios 2020, donde ya tenía yo unos 5 años de experiencia en Internet de las cosas y logré, en esta carrera tenemos un área terminal en redes y en una de las optativas se llama Tecnologías Emergentes de Redes de Computadoras y prácticamente ve uno Internet de las cosas. Okay. Entonces, yo hoy en día estoy poniendo mi granito de arena formando recurso humano, capital, intelectual, que sepa y que pueda hacer proyectos de Internet de las cosas, porque necesitamos gente que lo sepa hacer. Y pues espero que este granito de arena pues pronto rinda sus frutos. Fíjate que yo he estado medio explorando el mercado. Por ahí me parece que escuché que en una universidad privada ya están ofreciendo una ingeniería en Internet de las cosas, pero es muy poquito, o sea, es algo que apenas se está dando. Te encuentras por ahí en Internet de manera virtual uno que otro programa de especialización o maestría en Internet de las cosas, pero obviamente necesitamos recurso humano capacitado para poder tener la visión y poder desarrollar proyectos en esta área. Ok, perfecto. Lo otro se va dando casi solito, ¿eh? Los dispositivos van siendo cada vez más baratos, la tecnología va siendo cada vez mejor, los dispositivos cada vez son más pequeñitos, más de miniatura, o sea, la tecnología sigue su paso casi de manera ininterrumpida y cada vez vamos a tener mejores dispositivos. Ok, perfecto. Entonces, básicamente sería inversión en capital humano e inversión en capital, ¿no? En capital. sí, claro. Ok, Sí. perfecto. Y bueno, una última pregunta. Bajo un escenario donde todos estuviéramos ya conectados, todos ya estamos conectados, se logró hacer masivo, ¿cuáles crees que podrían ser los posibles problemas o los principales problemas que pudiera llegar a suceder? Puede ser problemas de conexión o hackeo. Hombre, Mucho. Sí, a lo mejor me voy a ir a lo grande, ¿no? Pues nos acaba de pasar con el fallo de los servidores de Microsoft. Se cayeron las líneas aéreas, el mundo se paró, fue una catástrofe. Entonces, el día que nos falle Internet, que es vulnerable y que puede tener fallas, pues todo lo que esté conectado a Internet se va a morir. El tema que está muy abierto todavía, el tema de la seguridad, de los datos, la vulnerabilidad todavía en la tecnología, desde el punto de vista de la seguridad, pues es un tema.
Y luego fíjate que hay algo que yo pienso ahorita que no está relacionado necesariamente con la tecnología de telecomunicaciones, pero que está detrás, y es la producción de energía eléctrica. Estamos empezando a sufrir crisis, ¿eh? Los centros de datos que alimentan el cómputo en nube que están detrás de Internet de las cosas, una de sus más grandes críticas es el consumo de energía eléctrica. Entonces es un tema ahí, porque imagínate que tengamos un apagón y al no tener energía eléctrica, al haber un apagón, no hay internet, no hay redes.